Por ser buscadoras incansables. Por querer con tanta ternura. Por ser pioneros de un estilo imposible. Por poseer una genialidad desbordante. Porque hay muchos matices, voces y colores. Nadie queda fuera. En Movistar Plus celebramos el orgullo con una selección muy diversa de pelis, series y el esperado estreno del docu Cero, la revista que sacó del armario a un país. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Vamos a comenzar este coloquio para ver cómo surgió el movimiento LGTBIQ+ en España y cómo hemos evolucionado. Y además a raíz del inminente estreno de la película Te estoy amando locamente, que no sé si la habréis podido ver de alguna avanzadilla, de algún preestreno. Yo la vi, me ha fascinado. Y no lo digo porque esté aquí bajo demanda, sino porque me gustó de verdad. A mi izquierda, Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Expresos Sociales. Correcto. Y a la derecha, Alex de la Cra, actriz de la película Te estoy amando locamente. Bueno, vamos a hacer un poco un ping-pong, ¿eh? O sea, hablamos y Alex puede apuntar algo de lo que diga Antoni. Antoni, de pronto nos puedes preguntar algo porque te viene así. Pero voy a comenzar por ti, Antoni. ¿Qué te evoca aquellos años que reflejan la película, ¿no? Esos años de esos comienzos de la transición democrática, esos finales de los 70, donde quizás la democracia no era tanta democracia. Pues me evoca el padecimiento de más de 5.000 personas que estuvieron encarceladas por las leyes de vagos y maleantes y peligrosidad social. Lo único que la película es en color, que es una alegría verla en color, ¿no? Pero entonces vivíamos en una España de blanco y negro, ¿no? Y entonces pues me recuerda a mis compañeros, me acuerdo mucho de correr delante de los grises, bueno, pues de estar perseguidos, intentando pues organizarnos para sacar adelante nuestros derechos, de ir de un piso a otro, porque la secreta siempre nos estaba siguiendo, ¿no? Y bueno, pues me alegra mucho que se haga un tipo de película de esta forma y más en color, ¿no? Porque eso te quita un peso de encima muy, muy grande, ¿no? Que hemos llevado durante tanto tiempo los que hemos estado pasando por las leyes de vagos y maleantes y peligrosidad social. Y entonces ver el colorido que hoy ya tenemos y los derechos conquistados. Luego te explayas más, porque además lo deseo. Pero vamos a ver ese colorido que dices, vamos a ver qué os evoca a los demás viendo el tráiler de la película. Quería que te hagas una avanzadilla como protagonista indirecto. Venga, que ya estamos todos. Sonreí. Miguel. ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar en la universidad. ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite que se va a caer la novia! Ya te vale, se estaba riendo de ti. Con todos ustedes, Madame 2000. Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. Ya venga, la última, Miguel, ponte ahí. En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? Pues sí, soy maricón. ¡Soy maricón! Quiero ver a mi hijo. No va a ser posible. ¿Tendré yo la culpa de que usted haya criado un maricón? Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligrosos. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. Libertad sexual, amnistía total. Señorita, tiene usted mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle la madre que tiene. Como que me llamó Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. ¡Somos víctimas de la represión franquista! Dan ganas, ¿eh? Movistar Plus, cultura europea. Bueno, además,
Además de estar excelentemente dirigida, guionizada y todo lo que atañe técnicamente, tiene unas interpretaciones fabulosas. Ana Wagner, Omar Banana, Maripaz Sayago, Alba Flores, la Dani y Alex de la Croix. Alex, ¿qué has aprendido formando parte de esta película? ¿Eras consciente de todo lo que se cuenta, de lo que, por ejemplo, mismamente vivió Antonio? ¿Qué va? No era consciente de todo, sí que conocía lo que fue ese, digamos, cambio de Vagos y Maleantes hacia peligrosidad social y su posterior derogación. O sea, conocía por un contexto histórico y de lo que, pues, de lo que ha pasado a todas las personas LGBT que han vivido esos años. Pero hay muchas cosas que sí que he aprendido por el camino, y una de las cosas que más me sorprendió, fíjate, que fue lo del carnet de artista. No, porque hay un momentito en la película... ¿Eso no lo conocías? No lo conocía. Eso es buenísimo. Eso. A mí y es como el pase gay, ¿no? Como de así puedes ser como un poquito más mariquita. No, pero el carnet de artista no te lo hacían solo al colectivo LGTB. El carnet de artista te lo pedían también si te subías a ser rumbera. Sí, para ser artista, claro. Claro, es decir, exacto. Y entonces te exigían, claro, era como una manera para que no se subiera cualquiera a un escenario, ¿no? Eso te ha encantado, ¿no? Del carnet de artista. O sea, eso me ha encantado. Porque claro, como lo que quieren hacer es para Miguel, el personaje, que le dicen, bueno, vamos a intentar conseguirle el carnet de artista, así pues va a ser como más fácil para él, todo esto. No le van a meter preso más porque ya está actuando, entonces ya puede actuar, tal. A mí eso me dejó. Y además también como tratan lo del carnet en la película, ¿no? Que la misma madre tampoco sabía que había que hacer un examen y decía, claro, mi hijo tiene que hacer un examen para ser artista. Sí. Lo que pasa es que no duró muchos años. Yo creo que el artista era más una cosa del franquismo, ¿no? Sí, era una cosa del franquismo que entonces, pues, las personas que se transvestían y hacían espectáculos, pues, se acogían al carnet de artistas para que no fueran presas, ¿no? Porque en el momento, por ejemplo, Margot tuvo que sacarse el carnet de artista porque la llevaron un par de veces presa, ¿no? La Margot. Margot Valencia, ¿no? Es una transformista de Valencia que invitaba mucho a Sara Montiel. Y era una traquiñuela que gastábamos, como yo en Ploma 2, ¿no? También de Valencia, pues era una traquiñuela que gastábamos para que no nos llevaran presos, porque en el momento que te subieras a un escenario travestido o cualquier cosa, pues tenías allí a la policía secreta inmediatamente, y luego la furgona, la lechera que le llamábamos, que era una lechera, un furgón gris, le llamábamos la lechera, y ala, todos para arriba, ¿no? Y bueno, pues luego ya entrábamos a la comisaría y empezaban, si tenías el carnet, pues te librabas un poquito, y si no tenías el carnet, pues seguro que ibas a parar a los calabozos y abrirte y a veces un expediente de peligrosidad social como este. ¿En qué año te lo abrieron a ti, Antoni? Este en el 76, sí, este es del 76, con 17 años, y esta es la ficha policial también con 17 años, ¿no? No voy a sacar las declaraciones y todo eso porque sería un aburrimiento. Además, todo es mentira lo que dice la policía. Pero bueno, estos son los expedientes que hemos conseguido que hoy en día estén custodiados en los archivos históricos, ¿no? Tanto los de Vagos y Maleantes como los de peligrosidad social. Y además te mandaron a cientos de kilómetros, ¿no? Tengo entendido. A Huelva. A 100 kilómetros. Siempre, después de cumplir la condena, te mandaban desterrado a más de 100 kilómetros. Dependía del juez. Pero sí, tuve que tener en cuenta que yo de Valencia, con 17 años, me mandaron a la prisión de Badajoz, a más de 1000 kilómetros de mi domicilio, con 17 años, ¿no? Quiero recordar, porque esto, tu caso salía en el libro El látigo y la pluma, ¿verdad? Puede ser, de Fernando Almeida. Y es a través de una persona ajena a la familia, pero cercana a tu familia, que da esta especie de chivatazo, vamos a decirlo. Era tan fácil que alguien pudiese acabar en una situación como la tuya simplemente porque alguien dijera, mira, aquí hay una persona dentro de esta casa que es así, y vienen a buscarte en plena madrugada. Es que era una monja. Era una monja, claro. Era amiga de la familia, claro. A mi madre le dijo que le iba a ayudar, ¿no? Pero la ayuda que le ofreció, pues, fue denunciarme a la Brigada Criminal de Valencia, y se presentaron un 4 de marzo a las 6 de la mañana o una cosa así, 4 secretas, y me dijeron, súbete al coche, vístete, súbete al coche, que en un par de horas estarás de aquí de vuelta, ¿no? Pero no era esa la realidad. La realidad es que querían coger a un chiquillo y pasearlo como me estuvieron paseando en coches camuflados, para que este chiquillo, con 17 años, lo podemos derrumbar y va a denunciar a muchos más homosexuales que estaban haciendo cruising o yo conociera, ¿no?
De ahí la rabia que sintieron. Que bueno, no... y era una cosa además muy aleatoria, es decir, que si la monja era homófoba y el juez era homófobo, ya era el tinglado perfecto para ensañarse. Es que el régimen no había ninguna diferencia entre la Iglesia Católica y el régimen. Era un régimen nacional catolicista, ¿no? Catolicismo. Entonces no había ninguna diferencia. Las monjas se chivaban y los vecinos también se chivaban. Pero fijaos que en la película hay un caso que a mí me parece que está muy bien, muy acertado, ¿no? Que es este cura progresista. Sí. ¿No? Que de hecho ayuda. Que les ayuda y que forma estas charlas un poco clandestinas que tienen, ¿no? Para sublevarse y está muy bien porque quiere decir que claro, también existía una figura de esa izquierda que obviamente la Iglesia no le apetecía nada que existiera ese tipo de curas, ¿no? Pero también lo sabía. Sí, claro que lo sabía tanto a nivel sindical. Y estarán basados en hechos reales, entiendo. Permitían a los sindicatos reunirse dentro de las iglesias, igual que en la prisión de Badajoz, pues había un cura que era no el cura clásico, que pues al primero que sacó de la prisión de Badajoz fue a mí, cuando cumplí 18 años, porque él no comprendía cómo podía haber un chiquiteo allí con 17 años, y entonces un 5 de junio, que cumplía 18 años, pues consiguió mi libertad, sí que lo sabía, claro. Había como en la viña del Señor ahí de todo, ¿no? Claro. Hablando del personaje del cura, que aparte del que tú interpretas, Alex, ¿qué personaje te fascina más? Pues por supuestísimo el de Maripaz Sayago. Maripaz Sayago es increíble. Que es la vecina claro, del es la vecina de del patio, una mujer viuda, como ya amargada, de estas que ya está amargadísima, que lo único que hace es criticar y quejarse de todo, cenizas, muy negativa, muy claro. Yo que me he criado en esta Andalucía, por supuestísimo, tengo gente de ese así a mi alrededor. Sé cómo es esa mujer perfectamente. Sí, que hablan por lo bajín. Sí, siempre quieren decirlo todo, ya está muy despegada de todo y muy amargada. A mí no me metas en lío, pero lo voy a decir todo. Y me parece maravilloso, además como un poco también el arco evolutivo de ese personaje, porque claro, tampoco quiero hacer aquí spoiler de la película, pero que se muestra tal y como es, pero luego hay un momentito final, además conmigo, que como que se muestra de otra manera, ¿no? Entonces me gusta mucho como ese personaje está ahí, porque también le aporta como mucha comedia a la peli, y mira que lo hace desde el negativismo y desde el amargamiento, porque ya las cosas que dice es me quiero morir, buenos días serán para ti, o ¿sabes? Cosas así que tú dices que es dramatiquísimo, pero cada vez que sale te tienes que reír. Es un punto cómico absoluto. Es un punto cómico desde la amargura. Y me encantó. Y es verdad que efectivamente el personaje del padre Manolo también es muy entrañable. Muy entrañable, y Jesús Carroza, que lo hace genial, divino, porque no sé, tampoco te imaginas tú, igual que al leer el guión de la película, que también eso que está basado en una historia real, no me imaginaba yo que en un palacio episcopal se fuera a formar el primer movimiento LGBT, ¿no? Político que quisiera hacer. Por eso lo estaba destacando, ¿no? Porque es más fácil caer en lo que era más latente y ocurría, ¿no? Que era esa iglesia como gran poder absoluto, que en ese momento todavía mucho más, ¿no? Tenía la capacidad de poder incluso encarcelar a alguien. Pero creo que está muy bien jugado, ¿no? Es decir, pues vamos a irnos a la excepción, ¿no? Y a rescatar esto, y porque la gente joven, cuando vea la película a partir del 7 de julio... 6 de julio, pues han visto 7, porque la han puesto un día antes. Ah, vale. Es verdad, ¿no? Me chivan por el pinganillo. Estoy mareada, pero yo juraría que vi 7. que la han cambiado. Pues se van a sorprender, ¿no? Nuestra generación y más jóvenes también, de que también existen figuras así, ¿no? Como tú dices, que pudieran capaz... No hablemos más de esto, vamos a ver un pequeño fragmento de la película y seguimos hablando. Muy bien. ¿Esto qué? ¿Una broma? Tú tranquilo, pasa que no te cuento, ¿verdad? Hola. Espera. Anda. Hola. ¡Hombre! Tío, bien. Lole, bienvenido. ¿Pasa sin miedo? Siempre. Vamos, aquí hemos hecho todo, ¿eh? Encantado. Hola. Bienvenido. Presentarse si queréis, no sé. Sí, yo... nos conocemos. Vamos, como ustedes estoy como... No, sí. Ahí el niño de... Hola. Hola. ¿Qué hay? Sí.
mucho cuidado con las llaves. ¿Qué sí? Que la llave. Que no. ¿En serio te tenemos que avisar? ¿Qué haces? En serio. Es que es mi padrino. Y mi madre se cree que estoy en la biblioteca estudiando. Yo creía que ya no venía. Estudiando. Ahora sí que estamos solas, venga. Y yo también, Manolo. Bueno. Venga, comenzamos con el recuento. No hace falta esto. Tú tranquilo que nadie va a ver esto. De verdad. Que podéis venir cuando queráis, pero cuidadito porque os desmontan el chiringuito en cualquier momento. Gracias, Manolo. Pues nada, lo apago. Venirse. Gracias por venir. Y... Gracias. Paca, venga. Sí. A ver, estamos aquí porque varios de nosotros somos de la Juventud Obrera Cristiana. Cristiana. Bueno, a ver. Escúchame, que aquí ni hemos aprendido a rezar ni a hacer adornos florales, sino a estar en contacto con la represión y la injusticia. ¿Y contra quién serán siempre los abusos? Contra los mismos desgraciaditos, ¿no? Claro. Eso es. Eso es. Nos quieren vender que estamos en una democracia. Pero a nosotras nos siguen tratando como enfermas y como criminales. Porque hay una ley de peligrosidad social que todavía está vigente y eso es una ley fascista. Franco ya se ha muerto. Hay una ley de amnistía también cocinándose, que eso ya lo sabemos todo el mundo. Bueno, ¿y con nosotras qué van a hacer? Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. Una cosa, ¿pretendéis que nos reunamos siempre aquí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí, a 2 metros de la gente que nos quiere meter en la cárcel. ¿Y para poner tú tu casa? No puedo poner mi casa. Pues chitón. Bueno, este fragmento refleja perfectamente lo que estábamos hablando anteriormente. Tengo la suerte, además, de que me han dejado la productora elegir los fragmentos. Es una cosa absolutamente subjetiva mía, tengo que deciros, sí. No, pero bueno, los he escogido acorde a temas que vamos a empezar a tratar y que creo que están pues, muy bien apuntados. ¿Cómo te preparaste el personaje, Alex? A mí me encanta esta pregunta del cómo te preparas el personaje. Me encanta que me hagas esta pregunta. Porque yo he hecho lo que a mí me ha dado la gana, básicamente. Y aquí lo digo. Yo he hecho a mí lo que me ha dado la gana. A mí me han dado un guión con un personaje que se llamaba Mili, que digo, ¿Mili qué? ¿De milagros, no? ¿Será? Porque será un milagro que esta mujer Emilia, a veces siga viva. Pues digo, milagrito, yo cogí y me la hice mía. Es decir, yo llevé, digo, ¿cómo sería yo misma en el año 77? Porque además querían mantener como el punto cómico que yo creo que puedo aportar a cualquier situación. Y me dicen, pues, apórtale como esa realidad tuya de comedia y de... No, como de la apuntadora, como que siempre está por ahí como diciendo cositas, pero todo lo que dice, lo dice a hierro. Y me lo llevé a mi terreno y dije, claro, ¿yo cómo sería en los 70? Pues yo creo que yo sería de este modo, con esta peluquita, con ese pelito así rubio quemadito y con ese salero, porque claro, ante una situación tan, digamos, dura, ¿no? Que estaban todos viviendo dentro de la peli, entre pues, que si la trama de Miguel o el mismo grupo, que lo que sí que iba a comentar ahora justo al ver la escena, que lo que más me gusta de esta escena es que se ve claramente cómo ese grupo se organiza desde el no saber. Porque cada uno, ahí no da a nadie pie con bola. No saben lo que están haciendo. ¿Era un poco así, Antoni? Claro que era un poco así, cada uno íbamos aportando ideas, pero es que no sabíamos. Pero yo digo, a veces yo pienso, si en 2023 todavía alguien con ganas de saber y que ha pasado un tiempo te dicen, lo contrario transexual, heterosexual, y hay un lío con identidad, orientación, digo, bueno, ¿cómo sería el 78? No teníamos ni idea, ¿no? Es decir, en primer lugar no conocíamos ni la palabra transexual, decíamos travestis, ¿no? Y ahí íbamos aportando cada uno las ideas y las íbamos intentando ponerlas en el puzzle, ¿no? Para ver cómo nos organizábamos y podíamos llegar a la sociedad, porque en aquel momento la sociedad era una sociedad que tenía mucho miedo y estaba muy cerrada a todo tipo de este movimiento. Es decir, en cualquier momento nos podían atacar o la derecha o cualquier otras personas, ¿no? Es decir, hay entrevistas en Informe Semanal que si las contestaciones que dicen son tremendas, ¿no? Pero bueno, lo subimos a ir encajando y tal, ¿no? Y la primera manivela siempre me lo dice Armand de Fugliá, ¿no? La primera vez que le dimos a una manivela para sacar un folleto, ahí ya nos convertimos en activistas totales, ¿no? Y luchadores contra el régimen, ¿no? Y eso pues refleja las reuniones que manteníamos, claro. Es que todos siempre hablábamos mucho y decíamos las cosas, ¿no? ¿Y cómo se encontró
encontrabais? Porque hoy en día es fácil formar una asociación, hoy en día es fácil ser un colectivo, formar parte de un colectivo, pero a finales de los años 70, principios de los 80, que no estaba la telefonía móvil, que no había internet, que no había redes, ¿cuál era vuestro modo, es decir, de formar esto que hemos visto, ¿no? De estos grupos de unión para planear una manifestación, para lo que fuese? Pues en primer lugar porque supongo que teníamos un tercer radar, ¿no? Sí. Por nuestra seguridad, ¿no? Y cuando hacíamos cruising, pues íbamos comentándonos los unos a los otros cómo era, y había por ciertas palabras claves, ¿no? Nunca nos conocíamos por nuestro nombre. Ah, no. Nunca, jamás. Un poco Marvel eso, ¿no? Un poco Marvel, digo, un poco a mí, por ejemplo, me decían la Chiri, ¿no? Ajá. Entonces nunca gastábamos nuestros propios nombres por si en algún momento a alguno le paraba a la policía y podía cantar, ¿no? Y siempre lo hacíamos pues bien donde podíamos, en algún club que nos dejara o en casas particulares, pero siempre entrando de uno en uno y con muchísimo cuidado, y quedándose algunos vigilando las calles para que no nos pillara la policía de sorpresa, ¿no? No, tuvimos la suerte de que no nos pilló, esa es la verdad, y que el movimiento, pues por suerte, sí que salió adelante en Barcelona, en Sevilla, en Valencia y todo eso. Y bueno, con la experiencia pues hemos ido mejorando. Yo creo que, mira, si hemos mejorado, que hoy en día disfrutamos de unos grandes derechos, ¿no? Que no me gustaría que se perdieran. No, pues la pregunta que te iba a hacer era, hemos mejorado, ¿no? Pero ya me la has contestado, yo creo que es evidente. Pero ¿sabes por qué iba a preguntar esto? Porque también creo que las generaciones posteriores en ocasiones no son conscientes, y ojalá esta película sirva para ello, de lo que se tuvo que luchar. Yo lo vivo mucho, ¿eh? Es decir, te encuentras dialogas con una, pues en el caso, una chica trans que puede tener 20 años y tiene encima un pesimismo que no sé si es contagiado entre ellas, ¿no? Entre esta generación. Es que ahora todo es una mierda porque lo que está pasando, y es como, sí, es un momento convulso, pero vete al 78. Efectivamente, compararlo con lo que claro. pasaba antes, que no lo hemos ni visto. ¿Sabes? Que ¿Tienes tú esa sensación también en cuanto a sí, contemporáneas? yo lo veo, pero dentro de la comunidad trans, la comunidad queer, o dentro de quien sea, o sea, en todo el mundo, como que se ha olvidado ese archivo histórico. Pero en gays y lesbianas igual, es que no podías casarte, lo cual ya te hacía un ciudadano de segunda, por ejemplo. O sea, yo creo que, y a la comunidad trans mucho más, ¿no? Que obviamente a día de hoy podemos seguir quejándonos, ¿no? Porque sigue habiendo cosas que nos limitan y nos hacen ser ciudadanos de segunda, como tú dices. Pero es verdad que ha habido un gran avance, y ha sido gracias a toda esta lucha que han tenido estas personas antes, porque es que de eso no se puede olvidar, y creo que la peli es muy importante que se vea para que se entienda esto, porque no es una historia de ficción, es una historia real, y no es una, son muchas historias, que no es esto le ha pasado a una persona, a un Miguelito, esto le ha pasado a muchas personas, a muchos homosexuales de España, bueno, y del mundo, y ya no nos vayamos a países donde todavía siguen estando igual, pero que es importante entender esta lucha que comenzó pues hace mogollón, y que se entienda, porque esto no es algo que te enseñen en el colegio en historia, ¿sabes? Te hablan del franquismo, te hablan de la democracia, te hablan de la transición, pero no te hablan de cómo esa transición afectó al cambio de derechos de las personas LGBT, y quién lo hizo y cómo lo hicieron. O sea que tenéis que ver la película, todo el mundo, porque esto es ya pasárselo bien, aprender, historia, es todo. Y aún hay muchísimo más, ¿no? Y vosotras más todavía, porque teníais un peligro con las hormonas, porque sabéis que las traíamos o bien de Marruecos o de Francia, y había mucho peligro, murieron muchas personas transexuales por la cuestión de las hormonas, ¿no? Bueno, y de las operaciones que eran hasta... Y la gente no es consciente de que yo por eso recalco, es decir, que parece como que en noviembre del 75 muere el dictador y al día siguiente España cambia, y es como, no es así, porque y tampoco somos conscientes de que hasta el año 83, te quiero decir, de que ya estaba Naranjito, que ya había no sé qué, decir que ya estaban los mundiales, nos creíamos ya europeísimos, y todavía estaba, no sé, hasta el 83 no se despenaliza la operación de resignación sexual, que se llamaba vulgarmente cambio de sexo, porque se consideraba, por toda esta cosa de la moral católica, la mutilación del cuerpo. Entonces no te permitía hacer esta operación libremente, por lo que muchas de ellas acababan yendo a Marruecos y demás a hacerse 4 chapuzas, a que le sacasen el dinero, y si morían en ese momento las incineraban y punto. Tú imagínate ponerse aceite de camión para hacerse pechos, o silicona de poner un cristal, ¿no? Eso yo lo he vivido y han fallecido muchísimas. Claro.
Y siempre para mí han sido las primeras que han dado la cara y por eso estoy siempre muy orgullosa de ellas, ¿no? Es decir, siempre han estado ahí. Bueno, tú siempre has estado también ahí, es verdad que siempre has sido combativo, pero está muy bien que lo digas, yo siempre lo reivindico porque es verdad que, y digo mujeres trans y no hombres trans, porque los hombres trans tenían la facilidad de invisibilizarse para bien, para ellos, ¿no? En el sentido de que no eran igual de señalados, no eran igual de visibles, no se les juzgaba desde un cispassing, de manera que podían, bueno, pues disimularse, ¿no? Dentro de esa sociedad. Pero las mujeres trans, que siempre las vemos en esas fotos míticas de distintas manifestaciones, no solo la de Barcelona, siempre estaban ahí en la pancarta, yo siempre digo que es porque fácilmente no tenían, es que ya las detenían constantemente, ellas ya eran a pie de calle 365 días al año su peor propaganda, ¿no? Cosa que el gay o la lesbiana podía decir que no, que estaba casado, que tenía un novio, o sea, decir, podía inventarse una vida más allá de cómo fuera su realidad, ¿no? Pero la persona trans era las 24 horas del día estaba expuesta, de manera que en esas manifestaciones ya no tenían nada que perder. Nada que perder. Claro, y entonces por eso habrían camino delante, a golpe de... Claro, totalmente. A golpe de porra había. A golpe de porra, ¿no? Delante de los grises. Sí. Antoni, cuando os empezáis a movilizar, ¿no? En estos pisos, en clubs, ¿teníais alguna referencia de otros países, ¿no? Pues en Francia está haciendo esto, me han contado que en Inglaterra, pues, porque me veníais un poco de muchas fuentes, La ¿no? única que teníamos la referencia era a través de Armand de Fluvia, que nos traía revistas de Francia, ¿no? Hasta ahí llegábamos. Y luego ya empezamos a desarrollar los colectivos en España y a tener nuestras propias ideas, ¿no? Hoy en día quizás Francia esté más atrasado incluso que nosotros, ¿no? Es verdad. Es decir, que... y entonces pues empezamos a trabajar y ya pues a organizarnos mucho más seriamente y a confrontar ideas y ver qué camino íbamos a tomar. Y por eso pues, en principio se llaman frentes revolucionarios, ¿no? Es decir, porque estábamos en contra de la propia dictadura. Y eso es importante recalcarlo, es decir, que todos los homosexuales estábamos en contra de la dictadura, aunque no se diga ahora. Que se pensaban que estábamos siempre de baile, de fiesta, no, estábamos luchando contra la dictadura y pedíamos amnistía para todo el mundo. Hasta hace pocos días un compañero me ha comunicado que han aparecido fotografías del año 1976 donde los sindicatos empiezan a pedir la amnistía y sale una pancarta rosa con homosexuales pidiendo amnistía para todos, ¿no? Y para los LGTBI también, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya empezábamos a coger marcha y a ir rodando un poco hasta que, bueno, pues ya nos pusimos más al orden del día, pues el que sabía inglés ya pues nos pasaba revistas inglesas, nos pasaban desde Nueva York, todo lo que sucedía, cómo sucedía, y bueno, pues rodando, pues se va aprendiendo, ¿no? Evidentemente, para llegar a formar pues lo que creíamos que eran nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos, no como de segunda, sino como ciudadanos de primera. E imagino, claro, has ido viendo crecer desde las primeras manifestaciones, ¿no? Hasta las recientes, paulatinamente, ¿no? Cómo ha incrementado el número de manifestantes. Sí, que obvio. Sí, obvio. Cuéntanos, ¿no? Entiendo que en el año 80 seríais 200 personas y hemos llegado a estas cantidades increíbles donde yo siempre recalco que no todos los manifestantes son personas LGTBIQ, son los aliados que se unen, son los hermanos, los vecinos, las primas, las madres, los padres. El sábado pasado justamente estuve en la de Valencia, era mi obligación evidentemente, y es una alegría ver que gente que es heterosexual, que son amigos tuyos, y gente que no tiene condición sexual, nada más que la heterosexual, pues se une, te acompaña, te apoya, y te ves todas las calles llenas, haciéndote fotografías, besándote, parándote, pues es una maravilla, ¿no? Es que yo Antes creo que corríamos y ahora ya no. Es donde hay que poner un poco el foco también, ahora también en la lucha, que yo lo pienso esto mucho, de que nos manifestamos las personas LGBT, pedimos nuestros derechos como personas LGBT vale, queremos estar igual que todo el mundo y punto, pero es verdad que también
son estos aliados los que tienen que también dar la cara Totalmente. por nosotros, porque ellos sí tienen esos privilegios que nosotras hemos perdido y ellos, por supuesto, los tienen. Totalmente. Y desde ahí es donde te tendría también que centralizar bastante la lucha de que no seamos siempre 3 travestis yendo a quejarnos a la puerta de tal, ¿no? Pues que sean 3 hombres, 3 machirulos, que sean los que... Y yo siempre digo, yo no necesito ser perro para estar en contra del maltrato animal. Pues eso es. Ni necesito que mi marido me pegue para estar en contra de la violencia maltrato, machista. claro, Entonces, por eso creo que os necesitamos, necesitamos aliados que no necesariamente estén identificados No, es con que una hoy identidad. en día los vamos teniendo. No, claro, por eso hemos tenido. increíble Cuando que dicen, se ha esté habido un viendo. millón de manifestantes en Madrid. Claro. Pero no es un millón de mariquitas. Personas No, LGBT, claro. sí, claro. Es porque se suma tu vecino, tu prima, tu primo, el del trabajo, Claro, y eso es claro. maravilloso. Pues vamos a ver el siguiente fragmento que no va por ahí, pero va, bueno, es el crecimiento de una madre. No pasa nada. Su madre no quiere. Su madre no quiere. ¿Qué pasa, Maca? ¿Vosotros estabais con Miguel? Sí, mire, Remedio, él es Daniel, él me ha avisado. Tú eres Dani. Y ya me puede estar explicando qué hace mi niño en el calabozo y no tú. Señora, nosotras hemos venido aquí a ayudar. ¿Ayudar habéis venido? Sí, ayudar. Así, ¿no? ¿Y por qué no entráis dentro a dar la cara? Aviso a la comisaría que los peligrosos están aquí fuera. Que se han confundido. Te lo vas a empeorar. Lo voy a empeorar. Pero mira, aquí tienes al rebaño de la Juventud Obreras Cristianas. Señora, por favor, ¿eh? Señora, que cuando yo militaba ayudaba a la gente, no la metía en la cárcel. Que debería de daros vergüenza. Vergüenza me daría a mí tener a mi hijo en la calle. Lole, ¿por qué te dice? Lole, Hombre, lo hemos cogido nosotros. Remedio, por favor, mamá, tranquila. Este no es el sitio, de verdad que Mira, llevo 4 meses sin ver a mi niño, 4 meses, ¿te enteras? Y la primera noticia que tengo suya es que está en la cárcel por hacer el mono de feria con esta pandilla de mamarrachos. Señora, estas personas han venido a buscarme a las 4 de la mañana para que defienda a Miguel. Así que, por favor, vamos a respetarnos todos. De verdad, vamos a ¿Quién es respetarnos. haciendo negocios aquí? verdad. Pero- Mira, ¿no ves? ¿No ves? Pero que están de nuestra parte. ¿Pero qué parte, Maca? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son las partes? La parte de que mi hijo está ahí dentro, ¿eh? Está ahí dentro por culpa de esta gente. Por favor. Y por culpa tuya también, que lo sepas. Estás haciendo un ridículo, Remy. Están ayudando, quieren ayudar. El ridículo estoy haciendo. Pues mira, voy a hacer ridículo un poquito más, ¿sabes? Mira, a mi hijo lo dejáis tranquilo, porque ya suficiente habéis hecho, ¿eh? Hasta aquí. Hasta aquí. Rebaño. Qué mal cuerpo. Qué mal cuerpo, niña. Qué mal cuerpo. Bueno, yo creo que esto refleja muy bien, ¿no? Esta homofobia interiorizada de esa madre, ¿no? Que aun siendo consciente de que su hijo es homosexual, no quiere admitirlo y cuando tiene delante esa respuesta, Pone la culpa en otro sitio. al claro, final. pone la culpa en otro lugar y si mi hijo está ahí es por vuestra culpa y vosotros lo habéis... Esto lo hemos vivido. Sí, era una realidad, claro. lo habitual, ¿no? Mi madre pensaba que yo era homosexual porque iba con malas ¿Con quién te compañías juntabas? Claro. y me habían contagiado, ¿no? La homosexualidad. Pero eso era Súper común. Sí, sí. lo normal en cualquier barrio, en cualquier ciudad española. Eso era lo normal. Las madres tenían esa mentalidad, es decir, no podían haber estudiado. Veníamos de una guerra civil, es decir, que les dieron muy pocas oportunidades de cultivarse ellas mismas. Ellas tenían que estar solo en la casa para fregar y hacer la comida para el marido y olvidarse de todo. ¿Cómo no iba a tener homofobia la mujer esta? Claro. Bueno, y es lo que se estaba enseñando también, ¿no? Es decir, que nadie nacía... Es decir, la gente no crecía para no tener prejuicios. Nos van poniendo prejuicios con el claro, tiempo y si nos vamos a los años 70, mucho más. Y hay una cosa también muy clara en este caso, que al final esto es una cosa que se sigue viendo a día de hoy y a todo. Cuando tú no quieres ser consciente de algo, siempre buscas poner la culpa en otro sitio para tú eximirte y decir, ah, yo no tengo nada que ver. Pero aquí durante la peli hay una cosa que sí que se ve que es muy interesante del personaje de la madre, de la madre, que es que además de que ella pone la culpa en este sitio, como que ella lo que no quiere es que los demás sepan que lo que está pasando dentro de su casa, ¿no? Porque eso era como muy todo lo de puertas para adentro, porque al final sí que ella seguro que toleraría a su hijo porque es una madre que quiere a su hijo y seguro que le tolera, pero es más lo que le importaba, lo que esa homofobia ya generalizada de, hostia, es que entonces no voy a formar parte de esto y que van a pensar también de mí como sepan que yo le permito, pero si ella se le hubiera dejado
si no tuviera como ese prejuicio de social, ella obviamente dejaría a su hijo ser como es. Claro, y de ahí viene, ¿no?, toda esta lacra de los trapos sucios, esto se lava en casa, de puertas para adentro. Efectivamente. Eso es tu vida privada, no lo cuentes. Y es como, no, tu vida privada es la postura que haces en la cama. Decir que te gusta no es la vida privada. Que esto es un discurso que estamos cogiendo, no lo estamos cogiendo, no, se está cogiendo ahora. Claro. Digo, no es porque soy tan solidaria que me inculpo de lo que... Pero lo escuchas mucho, ¿no? Es que yo no tengo, y te lo dice gente pero sin que embargo, luego una pareja presume de ser heterosexual, tolerante. Perdón. Una pareja heterosexual luego se casa y lo hace público, entonces esa gente está haciendo público su si orientación simplemente sexual. claro, es la antítesis, pues homosexual, heterosexual. La que heterosexual no dice, no te voy a decir que soy porque es mi vida privada. Claro. No, eso es tu orientación sexual. Me he casado, tu vida pero no se lo privada he dicho a nadie. es si te gusta el misionero o hacer no sé qué. Eso es tu vida. Eso es tu vida privada en cuanto a tu sexualidad. Pero tu orientación en sí, sota, caballo y rey. Yo ¿sabes? no la he ocultado nunca y no pienso ocultarla jamás. Antonio Rubiz es homosexual y lo dice con la cara bien alta, ¿no? Incluso hace poco yo me casé en el 2011 y luego pues, mi madre cayó enferma y mi madre también era una persona muy homófoba, ¿no? Y fui a presentarle a mi marido y me dice, bueno, si viera tu padre, qué hostia te daba. Y entonces mi contestación fue, mire señora, ¿sabes lo que le digo? Que hasta aquí hemos llegado. Esta es la última visita que le hago. La próxima se la haré cuando usted esté en el ataúd, ¿no? Wow. Así se lo tuve que contestar, pero yo sé que ella no tenía la culpa, porque era una homofobia que le había metido el régimen. Pero me dolió tanto que en el 2011, cuando voy a presentarle a mi marido, porque ella tuvo que vivir mucho de mí, es decir, mi madre pues me sacó todo lo que podía y más, ¿no? Porque que me dijera eso en el 2011, me sentó... Sí, mira, porque... se lo había perdonado todo, la prisión, se lo había perdonado todo lo que me hizo, pero ya eso, ya no pude con ella. Le dije, la última visita y la próxima será cuando estés en el ataúd. Y así lo cumplí. Algo que se ve en la película también, ¿no?, en torno a la madre, es cuando entra en el cabaret, ¿no? Y ahí es su primera toma de contacto y no da crédito, ¿no? Y encima está su hijo encima del escenario y ella entra y le parece aquello como si fueran como que mira a todos los demás como monstruos de... Claro, lo ve casi como si fuera el freak show del siglo XIX, ¿no? Pero es que los cabarets eran el reducto, ¿no? Es lo que llamamos hoy zona de confort, en esos lugares, ¿no?, donde actuaba la Margot y todos se reuníais, lo que luego eran los clubs de ambiente, que se decía. Sí, es que era eso, con la excusa de que había actuaciones, y además muy buenas, porque eran muy buenas artistas, pues teníamos la oportunidad de, aparte de disfrutar de las cosas que nos gustaban, pues de vez en cuando pues reunirnos en los camerinos y hacernos estrategias para poder seguir luchando contra la dictadura, evidentemente, claro. Eso nos ayudó muchísimo. Claro, y sobre todo la gente no es consciente, ¿no? Cuando... Me estoy brotando, hija. Cuando... También achacan y dicen, bueno, pero es que eso es como un gueto, es que ¿por qué? Y dices, no, es que en ese momento 2 hombres o 2 mujeres no podían besarse en el bar de la esquina, en el bar de Pepe o cualquier lado, necesitaban un lugar donde poder reunirse. Claro, que menos, ¿no?, que tener un sitio. Claro. Y es lógico que sea al final en la noche, porque es un momento en el que la gente, todo el mundo está en sus casas, nadie se pregunta qué puede estar pasando en ningún sitio y nadie se plantea que pueden haber gente quedando, porque no es lo mismo que si tú a la luz del día te mueves por las calles. Entonces obviamente se entiende que eso sí existe en la noche y que existan esos clubs y que, bueno, es que no se han hecho ser gueto. Se han obligado a formar esos guetos, pero se acabó el gueto. Aquí no hay más gueto. Sí, bueno, yo siempre digo una cosa cuando dicen, sal de tu zona de confort, sal tú que llevas 2000 años, no, puta. ¿Sabes? O sea, desde la era de Cristo, zona de confort, yo en mi zona de confort no pienso no la salir. quiero abandonar. Con lo bien que se está, por para que yo no me voy a tener que exponer a nada. Yo en la zona, me he currado yo mucho mi zona de confort, la tengo muy limpita como para salir yo de mi zona de confort. Sal de la tuya. Cuando dicen el lobby gay, cariño, el lobby heterosexual, ¿cuántos años lleva? O sea, desde Herodes, coño. O sea, ahora vamos a cuestionar un lobby gay. Anda, vete. Vamos a ver otro fragmento de... Sí, es que son todos reproches. Y digo, no, yo te respondo a todo. Vamos a ver otro fragmento porque vamos a ver cómo esa madre evoluciona. Desgraciadamente la tuya pues no fue así, ya me has adelantado. Pero esto nos da para otro debate interesante. Ya lo has visto, ¿no? Sí. Que yo sabía que esto iba a pasar. Así no podemos abrir. Anda, ve quitándolo. Yo estoy cancelando la prueba de hoy. No, Mariano,
Que yo voy al juicio de Miguel. Yo ahora no puedo. Ya, Reme, pero a mí no me dejas solo con eso ahí. Mira a los vecinos. Mira a los vecinos comentando, qué vergüenza. Anda, quítalo. Oye, ¿pero tú qué te has creído? ¡Que lo quité, Reme! ¿Qué? Anda, que no he pasado cosas yo para que vengas tú a cantarme las 40. Cuando no llegas ni al 3. ¿Qué estás diciendo? Por una vez que te he necesitado una. Mira, haz lo que quieras. Cuando estés más tranquila, hablamos. No, más tranquila no. ¿Sabes lo que te digo? Que te vas a la mismísima mierda tú y tus trajes. ¡Chaquetero! Que no tienes ni idea de lo equivocada que estás. Mamarracho. Mamarracho. Bueno, vamos a poner en contexto, Alex, explicarnos, ¿no? Ya tiene una sastrería, tiene un... Ella tiene unas sastrerías que fibra. El sastre era su marido, el marido muere, entonces la sastrería, como es oficio de hombre, según ella dice en la película, había un aprendiz que era este hombre, Mariano, y claro, pues entonces la sastrería se llamaba con el nombre del marido de ella y hay un cambio a que la sastrería se llama sastrería de Mariano, porque claro, como es un oficio de hombre, pues ella cómo va a ser, aunque ella es la jefa y la que hace todo. Entonces, pues claro, al final este tío, para una cosa que le pide, que es que le pide un favorcillo, que es que yo no sé si puedo contar todos estos después. No, pero bueno, estoy diciendo esto porque crees, o sea, para que entiendan el porqué, ¿no? Es decir, tienen un negocio familiar, tiene un negocio familiar, tiene un negocio familiar y llega esta pintada. Y a mí me gusta mucho esta secuencia porque habla de este viaje que hace la madre, ¿no? Yo siempre mantengo, a ver si estáis de acuerdo, que cuando sales del armario las familias tienen que salir contigo, porque entonces es muy poco llevable y es muy incómodo, ¿no? Entonces ocurre estas cosas de, bueno, eres así pero no lo digas, bueno, a nosotros sí, pero espérate que la abuela es muy mayor. Entonces todo el rato dices, hay algo implícito en esto que es como si fuera un delito, ¿no? Cuando te hacen. Entonces, creo que si te rompes la camisa, tu entorno tiene que hacerlo igual. Efectivamente, yo eso sí que lo he sentido en primera persona, fíjate, con mi transición y con el cambio de pronombres y con, claro, en el momento de yo decir, quiero que me empecéis a tratarme con pronombre femenino, voy a hacer una transición, etc. Mi familia también tiene que hacer esa transición conmigo, mi familia también tiene que decirle a las demás personas que se van encontrando ese mensaje que yo les he dado a ellos. Yo no voy a ir a todo el mundo diciéndole a la Margarita de la frutería, yo no voy a ir a decírselo a esa mujer, pero como mi madre va, pues mi madre sí tiene que hacer ese trabajo. Y hay veces que las familias no te acompañan en eso. Sí, y no solo creo que por trasladarlo, perdón Antonio, te pasamos la palabra, sino no solo porque lancen el mensaje, sino que cuando se topen con alguna situación que ocurre, dar la cara. Y tu hijo tiene novia, no tiene novio. Y no sé qué, no, ya no es mi hijo, es mi hija, ¿no? Y esto es muy importante. Yo creo que estás pidiendo demasiado, ¿no? Bueno, igual soy muy afortunada de tener una madre así, ¿sabes? Yo sí la he tenido, pero hay parte de mi familia que no ha sido así. Pero aún hay muchas madres que tiran a los hijos cuando les dicen que son homosexuales a las calles. Sí, y más en aquel entonces, quiero pensar que hoy... Y en aquel entonces ya era tremendo. Pero aún hoy existe ese tipo de madre que cuando su hijo le dice soy homosexual, lo coge y lo tira de la casa, o el padre, ¿no? En vez de estar apoyándolo para que el pobre haga su vida y se normalice su situación, ¿no? Si es homosexual como si es transexual. Ahí yo estaría encima de mi hijo o de mi hija, pero por desgracia aún quedan padres y madres de este tipo, ¿no? Sí, pero este es un caso positivo y también existe, ¿no? Es decir, porque aquí lo que estamos viendo es que esta señora que está todo el rato bajo el yugo de este señor que hereda la sastrería, ¿no? Ella se revela y se impone a él, como diciendo, anda, Mindundi, no me ha servido para nada, me vas a quitar esta pintada, ¿no? Cosa que ella antes se hubiera callado, le hubiera quitado la pintada con vergüenza. ¿Qué es esto? No es nada, ¿no? Entonces, yo sí quiero pensar que, por una cuestión de reversos, sí existen también las familias que desde el puro desconocimiento, desde la vergüenza que les hacen sentir, desde la ignorancia, también evolucionan, ¿no? Y es muy importante, y yo creo que esto, para quien lo escuche, para quien lo viva, para quien lo esté viendo en streaming en este momento, es importante que las familias hagan el mismo camino. Por eso hablábamos de que las manifestaciones han crecido, porque son la persona y sus familiares. Sí, es cierto, pero eso se da mucho más en las grandes capitales que no en los pueblos. En los pueblos está mucho más tapado, con lo cual hay mucha más homofobia y más transfobia, ¿no? Y es más difícil que una madre o un padre admita la situación de un hijo. Y eso hay que cambiarlo de alguna forma, porque en las grandes ciudades la mayoría pasamos desapercibidos, ¿no? Pero en las grandes ciudades también estamos porque al final emigramos de esos
pueblo. Claro, pero ¿por qué emigras? Porque tienes una presión y una homofobia y una transfobia tremenda dentro de tu propio círculo o de tu propio pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué te queda? Pues emigrar como hacían antiguamente a Barcelona, a Madrid, a Valencia, que eran las ciudades que donde nadie se conoce, ¿no? Claro, donde más grandes eran y más libertad teníamos, ¿no? Para movernos. Pero sí que quiero coincidir con Valeria en que obviamente esto está cambiando y que ahora sí se ven muchas más familias que apoyan a sus hijes queer, no aquí, sino en pueblo. Que ya forman los propios padres. Efectivamente. También. Sí, yo no digo que no, pero no son tantas, ¿eh? No son tantas, pero ya son más que antes. Pero ya son más que antes. Con que haya ya una, ya es más que cero. Pero efectivamente sigue pasando y bueno, tendremos que seguir avanzando con esto. Vas a decir algo que te he interrumpido, decías. Bueno, que estabas de acuerdo con esto, ¿no? Sí, no, que estoy de acuerdo y que yo además lo veo en mi pueblo justamente porque cuando voy... no sé, en mi pueblo ahora ha estado la bandera trans puesta en el ayuntamiento, que esto me ha hecho mucha gracia. Ha estado puesto como meses y meses, porque un colectivo como de madres y padres de niñas trans que, bueno, pues tienen como su colectivo y están haciendo como porque haya esa aceptación y tal, y que en los colegios se respeten a las identidades de los niños trans. Y que además que se ve, ¿no? Que son las mismas madres y los mismos padres los que promueven ese tipo de activismo. Porque claro, son al final niños muy pequeños, que tienen, yo qué sé, 6, 7, 8 años. Y te ves tú a esas familias haciendo eso y es como, joder, a mí me llena un montón verlo porque digo, esto no era así ni hace 10 años. Nada. Y de pronto ahora sí se está empezando a ver. No, es que ahora se están empezando a organizar los padres y las madres para defender a sus niños y sus niñas. Exacto. Entonces, está cambiando la mentalidad, ¿no? Pero aún les llevará tiempo. Es decir, no es una lucha a corto plazo, es una lucha a largo plazo. Pero ya existe, ya está ahí. Pero ya está desde ahí. Años. Lo importante es eso. Y es verdad, Antoni, que un pueblo es un lugar que generalmente, pues, existe el cuchicheo, es mayor, igual que alguien que tiene 90 años, pues seguramente razone de una manera distinta que alguien que tiene 25. Pero el que es retrógrado lo es viviendo en la Gran Vía, el que es retrógrado lo estamos viendo con gente que tiene 19 años y es retrógrada y de repente tengo una señora con 80 que no entiende nada pero es maravillosa y todo le viene bien, ¿no? Entonces yo creo que al final es una cuestión de individuos y de individuas e individuos. Bueno, vamos a pasar a turno de preguntas, que ojalá tengáis algunas. Suele ocurrir mucho que en el momento de preguntas la persona dice, ay, es que qué vergüenza la voy a decir hoy, lo que voy a preguntar será una tontería, y no hay tontería alguna. Antoni y Alex están deseando que les pregunte. Yo he venido solo por eso, no, sobre todo porque ocurre que es verdad que la primera mano en levantarse cuesta, porque da apuro. Pero cuando se levanta la segunda, la tercera, se crea un ambiente chulísimo y estupendo. Y se genera un coloquio que es lo verdaderamente interesante. Entonces, para que esto ocurra necesitamos un primer brazo levantado y ya sale el segundo y ya de aquí hacemos... ¡Qué nervios! Muy bien, genial. Le acercan el micrófono. Buenas tardes, Valeria, un gusto conocerte y bueno, te felicito por la conducción. Bien usted. Gracias. Por la conducción. Lo que usted comentaba, precisamente hacer visible y que apoyen otros colectivos. Creo que están al día y han visto Yo no quiero esconderme, en la serie de documentales que se ha hecho acerca precisamente de este tema en el deporte. Les recomiendo que lo vean porque ahí se visibiliza precisamente ese apoyo que se necesita para visibilizar y bueno, ante todo aceptar este tema. Y hay un precedente también de Tom Daley, el clavadista inglés. Estupendo, genial. Y ahí van a ver una vía crucis de todo lo que ha sucedido hasta el momento actual y cómo se ha apoyado. Hay una cita que precisamente a partir de la Face News, eso fue antier, pero que es muy aplicable en el caso que nos ocupa. Y dice así: somos esclavos de lo que el mundo quiere. ¿Lo dice mucho? Muchísimo. Muchísimo. Y va por esos truenos, no truenos, sino la situación que hay. No quiero extenderme mucho, pero quiero citar también algo que ha sucedido y que viene siendo recurrente, ¿no? Lo que usted decía, el enfoque que se da. Generalmente se enfoca desde un punto de vista de desconocimiento. Se dice que lo ignoramos. Cuando usted ignora o cuando nos ignoran, nos están viendo desde una posición de fuerza. Y entonces hay que tratar de esa mentalidad, ese enfoque, cambiarlo. No desconocimiento. Que sea desconocimiento, sino que no sea
que nos vean como que no nos vean como unos ignorantes. Que ignoran una realidad. Yo entiendo que no es que te traten como un ignorante, sino que la persona que está juzgando sin juzgar ignora lo que es intersexual, asexual, identidad, orientación. Yo siempre digo, yo no quiero que mi vecina... yo soy consciente de que mi vecina no sabe manejarse con todas las aplicaciones tampoco del teléfono, ¿no? Es decir, es una persona mayor, entonces del mismo modo tampoco le digo que tiene por qué saber todas las siglas y demás. Lo que quiero es que me trate de igual a igual y que sea consciente de lo que es el civismo y de lo que es la educación. Ese sería el punto, ¿no? Cuando decía ignorancia no lo trataba desde el colectivo como los ignorantes, sino alguien que pues no entiende algo y lo disculpas desde la ignorancia, claro. Sí. Genial. ¿Queréis apuntar algo de lo que ha dicho? ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno, lo que acabas de mencionar, que al final de lo que es justo el caso de la vecina, ¿no? De cualquier persona, que eso es lo que le falta a la gente, es civismo. Es el que bueno, que te tiene ya un poco que dar igual lo que yo sea, lo que yo haga y toda la historia, que no tiene que haber ese juicio generalizado de yo soy así, entonces te voy a tratar diferente. Es como, mira, hija mía, no, yo creo que esa barrera ya hay que pasarla y hay que... Ya está. Pero efectivamente ese discurso está cada vez volviendo más, cada vez está más en auge, y además ese tipo de gente que tiene ese discurso lo dice abiertamente y dice, quiero eliminar a esta... O sea, esa gente sí que, ya no es por ignorancia, esa gente ya lo hace de forma consciente de... quizás me estoy yendo por otro lado, pero ya me he puesto en el tema político y digo que al final desde el conocimiento... Pero es la gente que acaba diciendo esto de no es tu vida privada, no tengo por qué saber tu vida privada, ¿no? Eso es el ejemplo que exponía antes. Eso es muy peligroso porque esconde realmente, ¿no? De manera subliminal un no quiero ver la realidad, entonces te digo que no me hables de tu vida privada. Yo pienso que en definitiva es ignorancia y que ellos se creen superiores a nosotros, ¿no? Y que tienen como si fuera... un empoderamiento sobre nosotros e intentan, pues no sé, discriminarnos como hacía el franquismo, ¿no? O tirarnos a la basura, o somos basura para ellos, ¿no? Pero yo creo que están muy equivocados y ya están pasados de rosca, ¿no? Es decir, yo cuando me ocurre algún hecho de este tipo, salto, y si me dice maricón, yo le contesto, y tú eres heterosexual de mierda, ¿no? Y no me corto un duro. Es decir que... Pero lo hacen porque ellos se creen superiores a nosotros, y en definitiva no hay nadie superior a un ser humano nada más que otros. Seres humanos somos los mismos y nada más, no hay ninguna cosa que decirle si tú eres gay o tú eres heterosexual o... Entonces, como yo esa cuestión no la comprendo, si me dicen tú eres maricón, yo le digo y tú eres heterosexual de mierda, punto. Y que bueno, es que esa es la base del patriarcado, básicamente lo que defines ahora mismo. El patriarcado es se cree superior el hombre cis hetero, la heteronormatividad es superior a todo lo que no lo sea, incluyendo pues a la misma mujer. Entonces, pues ya... Pero yo de la misma forma que ellos me tratan, los trato yo. Claro. Si a mí me dice maricón, yo le digo esto era de mierda, punto. Y toma. Claro. Igualmente, todo lo que es una cuestión de terminología y semántica siempre va a estar incorrecta si buscamos la base, porque a mí siempre me chirría al final con el tiempo. Lo que pasa que creo que no podemos hacer tantos cambios en tan poco tiempo porque nos estamos adelantando demasiado, es regreso al futuro. Pero si entendemos claustrofobia como miedo al encierro, aracnofobia como miedo a las arañas, no es correcto. Homofobia o transfobia, porque usted no tiene miedo a la homosexualidad, lo suyo es odio. Claro. Incluso, ¿no? O sea, hasta allí incluso habría que dar, porque se justifica muy bien. ¿Qué otra preguntita? Ahí detrás. Hola, sobre todo felicitar a Alex. Yo sí vi la película esta mañana en pase de prensa y me encantó tu trabajo. Me parece que es una película muy festiva, muy necesaria. Y os quería comentar algo también a colación de lo que ha dicho el compañero y lo que hablaba sobre todo Valeria, del tema de la empatía con las personas que no entienden, pero que sí quieren ser empáticas también de alguna manera. Y creo que es lo que pasa con la película. Cuando se empezó a hablar de la peli, antes de que llegasen los preestrenos y los pases, había un run de que era una película para que fueras con tu madre. Y yo estoy deseando llevar a mi madre a verla, que no le hace falta, porque afortunadamente yo sí me he criado en un entorno en el que no he tenido que explicarles nada. Ellos han hecho esa salida del armario conmigo todos y ha sido maravilloso. Pero sí creo que es muy necesario, de lo que habla la peli, de tener la capacidad de aquellas personas que quieren apoyarnos o que no saben cómo apoyarnos,
y ser empáticos con ellas, porque creo que es muy complicado también según las edades, y creo que la película verbaliza y significa eso muy bien, el cómo el viaje de Anna Wagener se hace a través de este colectivo, que para principio son unos bichos raros, y luego son las personas que realmente le ayudan a entender cómo querer a su hijo. Entonces yo quería lanzar una pregunta un poco a los tres, que me imagino un poco por lo que habéis dicho en las respuestas, pero quería saber si os ha costado mucho hacer eso, de tratar de ser empático con personas que tienen una homofobia interiorizada, asumida, como en el caso de Antonio, pues por todo el tema este de la guerra, etc., de la época, pero que de alguna manera también tenéis que buscar herramientas, tenemos que hacerlo, de ayudarles a entender que eso queda atrás, si habéis tenido que hacer eso y si ha sido fácil. Y gracias. Yo, mira, justamente sí que lo he tenido. Cuando antes mencionaba como que la familia tiene que hacer la transición contigo, yo en mi familia estoy muy afortunada porque igualmente no he tenido casi que explicar nada, he tenido que explicar terminología, quiero decir, que es como, pues eso, si hay gente que no lo sabe, pues te lo explico, pero en cuanto a sentimiento y a identidad y tal, no he tenido que explicar porque es como que se ha entendido. Pero sí que han habido personas de mi familia que yo las he visto hacer el esfuerzo de luchar por tener esa empatía, porque en el fondo no son malas personas, no te odian y no te quieren tirar abajo, pero no les sale porque no tienen las herramientas o no tienen la capacidad o no conocen la manera. Entonces hay que tener como una paciencia extra, quiero decir, con ese tipo de personas, como de educación. ¿Qué pasa con esto? Que a veces acabas por harta. Yo he acabado un momento harta justo con esta persona concreta, es decir, yo no puedo ya más explicarte las cosas, es como, cariño, ya está, ponte una película o algo, claro, ¿sabes? Yo ya no tengo más ganas. Yo con la transfobia interiorizada, incluso con la homofobia, aunque no me tocase, yo eso sí que no lo combato, te quiero decir, no pierdo el tiempo, es como de aquí, es que te chocas contra un muro. Soy empática, y estoy muy a favor de eso y lo promuevo mucho, cuando noto una mirada limpia, ¿no? Cuando esa persona te dice, ay, es que yo no sé usar el lenguaje inclusivo, cariño, es lo de menos, no te preocupes, o sea, no la cojamos con papel de fumar. A mí lo que me importa es que seas buena persona, que seas una persona educada, coherente, justa, valiente y libre. Todo lo demás me da igual. A esa persona yo le explico lo que quieras, entiendo que se equivoque, porque veo que su intención es buena. El que no quiere entender y rebate y lee tal, noto que lo que le va el rollo, entonces digo, no, esta persona yo no pierdo un segundo. Y yo, Antonio, imagino que, pese a lo de tu madre, igual has tenido otros familiares, ¿no? Por cambiar un poco la pregunta, que si han sido empáticos. Otros familiares que en el principio tampoco me comprendían y hoy en día... Con el tiempo. Claro, pero hoy en día salimos a cenar juntos, me llaman mis tías, oye, vente, vamos a cenar, tal, salimos por ahí y tal, pues se lo he explicado. Pero es lo que tú dices, yo no voy a perder ni un segundo explicándole a un homófobo qué es lo que tiene que hacer. Efectivamente. Yo lo cojo, lo retiro de mi lado, vivo yo más tranquilo y él también vivirá más tranquilo con su homofobia, ¿no? Sí. Ya está. No voy a perder ni un puto segundo de mi vida para explicarles a ellos nada. Sí, sobre todo explicarle a alguien que te quiere entender, que es la base, porque entender claro, todo ya lo he pasado bastante y creo que, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, el colectivo ha hecho un gran esfuerzo por explicar todo lo que ha sucedido a nuestro colectivo, en películas, en documentales. Total. Joder, entonces si no van a verlo, ya me explicarás. Mucho. O sea, yo creo que tanto la ficción, digo, pues películas como esta, series, pero incluso la realidad, ¿no? Es decir, que salga un presentador, una actriz, esto ayuda a que tus tías piensen, pues mira, mi sobrino pues es igual que esta persona. Y mis tías han visto en todos los informes semanales que ha salido su sobrino. Claro. Entonces ha llegado el momento que sí que se han dado cuenta quién es su sobrino, qué está haciendo su sobrino, por qué lucha su sobrino y cómo es su sobrino, ¿no? Pero yo no voy a perder, la verdad es que no voy a perder ni un segundo con un homófobo que me diga maricón. Yo le digo, pues tú eres un heterosexual, cabrón. A mí me hace mucha gracia algo, os paso esto por si lo queréis utilizar. Solo me faltaba perder más tiempo, ¿no? Sí. Es decir, 3 meses y 1 año de destierro y 30 luchando. Y ahora voy a perder un segundo explicándole qué es la homofobia a un homófobo, claro, que no lo va a entender en la vida. Total. Vamos a por otra pregunta. Allí. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y cómo la estáis desarrollando, que es muy interesante. Viene a cuento, lo tenía pensado de antes, pero viene muy a cuento lo que acabáis de decir. Entonces, ¿las personas homófobas no son recuperables? Pues yo creo que no. ¿Alguna habrá? No, ¿sabes qué ocurre? Que eso es como el yin y el yang, ¿no? O sea, si existe el amor, existe el odio. A mí me preguntan mucho en entrevistas,
Y tú vamos a acabar con la transfobia y no se va a acabar nunca, ¿eh? Claro. No es por ser pesimista. Y el racismo tampoco. El ser humano es malo por naturaleza, igual que es bueno. O sea, esto va a ser así. Es decir, la persona que tiene ese gen retrógrado o le apetece o tiene un prejuicio y además viene con un árbol genealógico lleno de prejuicios, no vas a poder hacer nada. A mí me hace mucha gracia como la ley trans, que a mí no me afecta en nada, porque la gente se pensará que yo defiendo la ley trans porque me toca algo. Digo, yo soy hija de la ley del 2007, yo la defiendo lo mismo que defiendo al perro apaleado. Te quiero decir que aunque yo no fuera trans, defendería algo que creo que es evolutivo en una sociedad. Todo el mundo quiere saber la ley trans, opina, y la ley de la vivienda, que yo creo que hay más gente alquilada o que son caseros, ¿o no, coño? Siempre digo, la gente no sabe que hay una cosa que se llama la ley de la vivienda ahora mismo y que afecta a inquilinos y a caseros. Eso no. Pero la cuota trans, que es mínima, de eso tiene que opinar todo el mundo. Esto es un reflejo constante de decir, ¿qué coño importa algo que realmente afecta a una minoría y lo convertís en mayoritario? Y lo que es mayoritario, porque todo el mundo o alquila o vende o compra, esto no te has enterado en qué te atañe. Entonces, es que es así, no... Yo, mira, os voy a contar una anécdota. El sábado estuve en una manifestación en Valencia, ¿no? Llegué agotadísimo a cenar con mi tía. Un amigo mío, heterosexual, marmorista, que hemos ido cantidad de veces a pescar, que conmigo no ha tenido nunca ningún problema en el sentido de decirme maricón o yo a él, nada, pues le ha salido una chiquita que ahora es transexual, quiere ser un hombre. Y yo se lo estaba explicando 1000 veces y al final me tuve que levantar de la mesa y decirle, Germán, tú eres tonto, tío. ¿Tú no ves que tu hija va a ser más feliz dejándolo ser lo que ella quiere ser que obligándola y machacándola como estás haciendo? Es decir, que tienen... las personas que tienen esas ideas tan homófobas o tan transfobas y toda esta historia, para mí no son nada recuperables, van a seguir detestándolos. Y en este caso, sin saber cómo evoluciona esto que comentas, a veces también ocurre desde el lado que de repente dices, uy, pues esta persona era muy progresista. Que lo ve todo muy bien cuando no le toca en casa. Pero cuando le ha tocado. Pero cuando le toca en casa, entonces es como, yo, mi amigo homosexual sí, pero que mi hija quiera ser un chico, claro. Y es eso, ¿no? Y vamos a pescar, todo. Y de pronto le sale la chiquita que quiere ser chico y ya es una transfobia contra la pobre criatura que es tremenda. Es decir, que... Y a mí jamás he tenido ningún problema con él. Ni me ha llamado maricón, ni me ha dicho homosexual, nada de nada. Pero le toca en la familia y ¡zas! ¡Pum! Ya le sale la transfobia por encima. A ver, allí y luego allá. ¿O queréis? Mira, como está más cerca... bueno. Bueno, yo vi la película en la presentación de la semana pasada y estoy deseando de volver al cine para verla. O sea, ¿veis cómo han visto la película? Digo, aunque se estrene el 6 de julio, alguien la habrá visto. Y deseando volverla a ver. Bueno, al hilo de lo que estamos comentando sobre la homofobia, si se puede cambiar y tal, yo soy profe en un cole y me encuentro, yo además soy profe en un cole concertado, católico, con la iglesia hemos topado. Dentro de que es más laico que católico, me encuentro siempre con, he trabajado ya en varios colegios, me encuentro con el tabú de que si no perteneces al colectivo LGTBI, no se puede trabajar eso en clase. Es decir, no se trabaja, los profesores no lo trabajan, es decir, siempre llega el profe mariquita, la profe lesbiana, que quieren hacer un poquito de acción política dentro del colegio. Y está cambiando la educación a que lo que se trabaja en clase se puede comentar en casa. Es decir, la forma en la que se da clases se puede comentar en casa, pueden debatirlo. Sin embargo, esto que sería muy fácil de comentar, de debatir en casa, es decir, que tu hijo vaya llegando comentando pues todo esto que estamos hablando, haría que bajara un poco esa homofobia interiorizada, ese miedo a poder comentar todo esto, y sin embargo no nos lo permiten en los colegios. Yo tengo ya 2 casos de chicas trans, un chico trans y una chica trans, y he pedido una idiotez, fijaos qué idiotez es, que en las listas internas de clase me pongan el nombre que quieren, entre paréntesis, porque es una vergüenza. Yo llegué nuevo al colegio y pasé la vergüenza absoluta de llamarle Paula a un chico que era Álvaro. Y yo no lo sabía, es que yo no lo conocía, y le arruiné ese día a ese chaval. Entonces lo pedí, bajé a secretaría, lo pedí, y sin embargo me dijeron que no, que era imposible, que era tal. Entonces ya empecé a luchar y me puse a tope para que por lo menos lo pusieran en un pequeño paréntesis como lista interna de clase.
Sin embargo, pues eso, en esa pequeña sociedad que son los colegios, donde empieza a crearse esa mentalidad, ese pensamiento, no nos lo permiten tampoco. O sea, ahí tenemos que seguir haciendo lucha y lo que estamos comentando, los aliados tienen que sumarse a esas propuestas y tienen que apostar por eso. Ojalá hubiese más profesores, no más docentes como tú. Bueno, yo conozco unos cuantos. Sí, no, los hay. Quiero decirte que, los hay, pero porque es una persona. Me gustaría que los profesores enseñaran lo que es la transexualidad, lo que es la homosexualidad y lo que es el deseo sexual. Claro, el problema es que cuando enseñáis esto, se toma como un adoctrinamiento. Y no se plasma decir, no, esto es una realidad desde que el mundo es mundo. Y te vas a los griegos y a los romanos. Si quieres. No, y claro. también supongo que habrás tenido problemas con el AMPA y todas esas cuestiones, ¿no? Que también tienen mucho eso. Y dicen, no, este tema no lo tocamos. Y todas estas cuestiones. Estoy acostumbrado, sí. Sí. Yo creo que es un camino lento, ¿no? Pero que ya por lo menos se ha puesto una primera piedra. Porque yo me acuerdo pues, en el año 2000, ¿no? Que te suena todo como un cambio de siglo increíble. Y en mi colegio es que ni estaba ni se le esperaba cualquier atisbo de visibilidad, ¿no? Y aún así, bueno, pues sales adelante y vamos a ser positivas y pensar que, bueno, que estos alumnos y alumnas, aunque no les den esta información, como tantas personas que no la han tenido, saldrán adelante, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un punto que cuesta muchísimo. Ya no es, exacto, o sea, el AMPAS opinan todos los padres, opinan el resto de profesores, entonces... No, pero van saliendo, va saliendo adelante, sí, poco a poco, pero va saliendo adelante. Por eso digo que en comparación al año 2000, que te parece como año 2000, no había nada, de verdad, mis 15 años eran desoladores. Yo la primera charla que di a alumnos de un instituto fue con el ministro Grande Marlaska y en Rivas hacia Madrid, ¿no? Y se va ampliando, sí que se van dando charlas. En Valencia también damos charlas. Pero bueno, eso costará, porque hay padres por medio y los padres también te pueden cortar las alas, ¿eh? Teníamos una al fondo allí y después pasamos a... Y allí otra, perdón. Os quería preguntar... Os habéis animado, que yo decía, va a costar, qué carajo. Os quería preguntar si habría que tratar de una forma diferente a gente de otras culturas, porque en los años 70 no había emigrantes realmente, había una minoría, pero ahora hay mucho emigrante musulmán, mucho emigrante de países donde esa homofobia para ellos no es homofobia, es parte de su cultura. Entonces, eso hay que tomarlo como una cultura y hay que decirle, no, ellos pueden ser homófobos porque pertenecen a otra cultura, pueden machacar a sus hijos porque esto o no. Porque es que hasta ahora no está muy clara la cosa. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Es que creo que la cultura o la idiosincrasia nunca puede estar por encima del sentido común y de los derechos humanos. Nunca. Mira, si tú no quieres comer carne y haces el ayuno y miras a la Meca y comes cuscús, me parece muy bien. Pero pegarle a alguien no entra. Por mucho que en tu cultura fuera normal, para mí no entra. Pero hay que estar calladitos. En la asociación tenemos de gente musulmana que nos consulta y tenemos relaciones con ellos de todos los países, así, por esta cuestión. Pero no es cuestión porque sea cultural de ellos, sino porque si ellos se declaran homosexuales, es decir, la religión, como nos pasaba a nosotros con la religión católica, va a ir a por ellos y los va a matar sin piedad ninguna. Pero desde España hay plataformas que estamos trabajando con ellos. No es su mentalidad ni su cultura, es la religión, que es distinto. Bueno, la religión, pero por eso te digo, hay que tratarlo de una manera distinta. Ellos... ¿O hay que intentar...? Hay que intentar transmitirle lo que nosotros sabemos. Con la misma empatía que pedimos a la vecina también, a la vez. Claro. Sí. Transmitirle lo que nosotros sabemos y lo que nos ha costado la lucha y conseguir nuestros derechos. Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que ellos nos piden. Vale, luego... Buenas. Bueno, agradecer este acto, que así, ¿no? En esta semana, pues es que es un orgullo poder hacer memoria histórica y poder, a colación de la película, que vamos, que es otro filón, ¿no? Tener otra película desde donde comentar y recuperar
el debate y la memoria, pues para mí es sensibilizar y educar, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Yo soy activista desde los años 90, me ha tocado ya no la ley de peligrosidad social, pero sí todo las secuelas que dejaba, como he visto como madres lesbianas, madres que empezaban con otras mujeres y acababan sus matrimonios, tenían que renunciar a sus hijos porque se las acusaba de lesbianas. O sea, dentro de las mujeres lesbianas, a pesar de que a lo mejor muchas de ellas han podido vivir dentro del armario y creerse que no estás afectada por la homofobia, la lesbofobia, lo hemos pasado y lo han pasado fatal. O sea que no podemos decir que hay un colectivo que se ha salvado, ¿no? De la quema esa ninguno. De eso. No. Lo que iba a decir, yo soy profesora, llevo además mucho tiempo trabajando soy funcionaria pública, en la enseñanza pública, trabajo también en los cursos de formación para profesores. Introducimos en los CETIF y en los centros de profesores la formación LGTBI para que llegue a los colegios y se pueda impartir desde los colegios, que quede reflejado así en las programaciones generales de centro. Y mi experiencia es que hay que seguir educando y sensibilizando, porque hoy en día, tenemos unas leyes que nos protegen, tenemos que conocerlas, porque en la película me imagino que allí por eso les encarcelaban y les torturaban, porque les estaban aplicando una ley en contra de los derechos humanos. Ahora tenemos la ley, toda la ley de educación que hemos pasado, la LOMLOE, la LOMCE, ahora la LOMLOE, recoge en sus preámbulos el que en las escuelas son integradoras y reconoce toda la diversidad y todas las identidades, y que los docentes tenemos el derecho y la obligación que para que el bullying no se vea reflejado por delitos de odio en relación a la identidad de género, al sexismo, a la homofobia, al racismo, que todo eso se nombra así como delitos de odio. Las leyes lo reconocen, lo garantizan y nos promueven. Yo en mi clase tengo alumnos homófobos y tengo que abrirles protocolos de bullying, pero con el membrete que se está incidiendo sobre la homofobia, no sobre el insulto, no se está agrediendo, sino lo tengo que reconocer como homofóbico. Y tiene, luego en el decreto que se aplica, el decreto 33 de convivencia, tiene un plus. Esa sanción puede expulsarse del centro. O sea, todos los docentes primero tenemos que conocerlo y segundo lo tenemos que aplicar. Y tenemos que generalizar lo que se ha generalizado en esta sociedad, es que los derechos hay que consolidarlos, haciéndolos garantes, y cada situación de discriminación tenemos que actuar. Y es lo único que va a poder provocar que cuando venga la ultraderecha que está viniendo, no nos quite los derechos, si somos conocedores de ello y lo consolidamos. Eso es. Mira, pues genial, yo de acuerdo. No nos va a dar tiempo, me dicen, no es culpa mía. Yo quería romper una carta a favor de las lesbianas. Las lesbianas también iban a prisión, ¿eh? Claro. Aquí tienes una sentencia. Y chiquitos de 7 años, pues porque otros chiquitos les obligaban a hacer unas operaciones, te lo enseñé antes a ti, ¿no? Creo en el 40 y tantos, ¿no? En 40, ¿era 43 o 40 y tantos? Está ahí por no sacarlo, ¿no? Pues los mandaban a los manicomios también. Es decir, que voy a romper esa baraja por estas personas que están muy olvidadas, tanto estos chiquitos que fueron al manicomio, sin estar la ley de vagos y maleantes ni la de peligrosidad social, y las lesbianas, que sepáis que también iban a la cárcel y las llevaban a la prisión de Alcázar de San Juan. Y esta es una de tantas que tiene la asociación y que ha sido indemnizada, claro. Me dicen que no tenemos apenas tiempo, que allí queríais apuntar algo. Una reflexión rapidita. Yo tuve un caso cercano de un niño de 2 años que ya desde pequeño tenía todo esto de ser niña, le gustaba que le llamaran de un nombre y todo, 2 añitos.
eso me llevó a que yo me acercara a un sitio para educarme un poco. Muy bien. Veía que los padres estaban un poco, sobre todo la madre, en un plan negacionista, no quiero, por un tema social más que todo. Pero entonces cuando yo me acerqué para conocer más de todo el movimiento trans, de que me pudieran guiar para yo guiar en el cuidado del pequeño, me dijeron que solo podían ser padres. Entonces yo lo vi un poco, o sea, como que yo quiero que tú formarme para poder llegar de otra manera a ellos, para no invadirlos, porque además soy cuidadora, no soy parte de la familia. Y me dijeron, no, aquí solamente pueden pertenecer padres y madres en esto de los padres. Entonces me uno un poco a lo que tú comentabas ahora, de aterrizarlo un poco, de poderlo ampliar, porque en la medida de que nos sensibilizamos más podemos comunicar, ¿no? Y para mí era importantísimo, ya no trabajo ahí, a raíz de que yo confronté a la mami un poco un día, y ya no, pues no estoy, pero estoy con la abuela. La abuela está en contacto conmigo y yo le hablo de lo que yo pienso y de esto, pues de abrirle un poco la mentalidad para que llegue a la madre. Pero me encantaría poder tener algo que me pueda ayudar a ir con herramientas, no desde lo que a mí me parece y yo siento, sino como de una forma más formal, por decirlo de alguna manera. Y darles las gracias por la charla. Me ha tocado porque me acuerdo mucho del pequeño y lo quiero mucho y eso me llegó bastante. Pues ojalá más gente como tú. La gente como tú es la que se cambia el mundo. Efectivamente. Porque no te toca de cerca en el sentido familiar, no te toca por sangre y te implicas, exacto. Bueno, yo quisiera responderte que el hecho de que tú, por ejemplo, ahora mismo no puedas hacer nada porque no depende de ti, no es tu vida, aquí es donde sí tienen que entrar las instituciones educativas a hacer ese trabajo para que ese niño, esa niña esté protegida y que frente al rechazo que pueda sentir por parte de su familia, esa persona siga aprendiendo, porque a lo mejor tú no lo puedes seguir educando, pero que el sistema educativo es quien le tiene que educar. Claro. Entonces, pensemos que, y aquí que también se ponga fácil para la gente que aunque no sea familiar quiera formar, exacto, que sea todo un poquito más laxo. Me han dicho que a las 8:30 este espacio se autodestruirá y quedan 2 minutos. Entonces le vamos a dar ya por terminado. Qué mala eres. Gracias, Antoni. Gracias, Alex. Gracias a la productora Movistar Plus. Y nada, ir a ver, te estoy llamando locamente el 6 de julio. 6 de julio. El 7 es un fake news.